Hola, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Es una bendición poder saludarte el día de hoy, donde vamos a compartir juntos una palabra del Señor que tiene por título, como ya lo vieron, saliendo hacia afuera. Y cuando nosotros hablamos de salir hacia afuera, no estamos hablando solamente de algo espiritual, sino que tiene que ver con un acto físico para ir en pos de algo o de alguien. En este caso, ir en pos del propósito de Dios. Y sí es un acto en lo físico, sí es un acto que genera movimiento, que genera esfuerzo humano, que genera actitud en el ser humano. Y a lo largo quizás de la escritura podemos ver varios ejemplos de hombres y mujeres que Dios tuvo que mover de su zona de confort, Dios tuvo que mover de su zona de seguridad, de comodidad, hacia lo que Él quería para sus vidas, hacia lo que Él quería para un pueblo determinado, para una familia determinada. Y el día de hoy vamos a ver puntualmente dos escrituras que hablan de que Dios movió a personas, de que Dios movió a hombres y mujeres que están en una zona de confort, en una zona de comodidad, en una zona de relajo, por así decirlo, y que los tuvo que mover el Señor de acuerdo a una palabra, de acuerdo a una instrucción. Pero ¿por qué? Porque en el lugar donde estaban no iban a ver el propósito de Dios cumplido por completo. Y Dios tuvo que moverlos para poder cumplir el propósito por completo en sus vidas. Y el primer ejemplo de eso que vamos a ver hoy es en Génesis 15, cuando después que Dios llama a Abraham, ¿cierto? De la tierra de los caldeos, Dios le promete una descendencia grande, Dios le dice que va a ser padre de naciones, que va a ser padre de multitudes, y le da una promesa hermosa que va a tener un hijo, ¿cierto? Siendo ya Abraham anciano, siendo ya Abraham un hombre de edad avanzada, teniendo una esposa que era estéril. Dios le dice: sale de tu tierra, sale de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se movió. Y luego de que Abraham se mueve, Dios en varias ocasiones le recuerda la promesa, le recuerda de que él iba a ser padre de naciones. Y en Génesis 15, Dios de nuevo le recuerda la promesa. ¿Pero por qué? Porque en capítulos anteriores, Sara con Abraham tienen una conversación y Sara creyó ser ayudante del Espíritu Santo y le dijo: mira, Abraham, yo soy una mujer vieja, yo no puedo concebir, te recomiendo que tomes a nuestra concubina, a la sirvienta de aquel entonces, y tengas un hijo con ella. Y Abraham hizo eso. Agar, su sirvienta, su esclava, concibe a Ismael, pero Dios seguía recordándole la promesa a Abraham. Y Abraham en un momento le dice: espérate, Señor, el hijo que me va a heredar va a ser quizás un hijo de una esclava, va a ser un esclavo. Y Dios le dice: mira, no te va a heredar sino que un hijo tuyo te va a heredar. Y está esa historia en el capítulo 15 de Génesis. Y lo que vamos a ver tiene que ver con una nueva oportunidad donde Dios le recuerda la promesa a Abraham. Y en el capítulo 15 de Génesis
verso 5, Dios estaba teniendo una conversación con Abraham y dice que lo llevó fuera de su carpa, de su tienda, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. O sea, Dios a Abraham, pese a que ya era un hombre de avanzada edad, ya tenía un hijo que no estaba considerado, aunque sí Dios bendijo a Ismael, pero no era considerado el hombre del propósito. Dios a Abraham le dice, mira, sale afuera de tu zona de confort, mira las estrellas, mira los cielos, mira las estrellas, cuenta las estrellas a ver si las puedes contar. Yéndonos a lo práctico, es imposible contar estrellas, es imposible porque hay estrellas, cometas, planetas, galaxias y un montón de cosas más que la gente que estudia astronomía maneja mejor que uno. Pero Dios le dice a Abraham, mira, cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y luego le recuerda, así va a ser tu descendencia, con el hijo que yo te prometí, que yo te voy a entregar. Y que años después llega Isaac, ¿cierto? Como el hijo de la promesa. Pero, ¿qué es lo que Dios hizo con Abraham? Dice el texto que lo llevó fuera de su zona de confort, fuera de su comodidad. Tuvo que sacarlo de su sitio, de su metro cuadrado, para decirle, ¿sabes qué? La promesa sigue vigente. Y hay quienes están en una zona de seguridad, en una zona de confort, en una zona de quietud, y aún saben que portan promesas sobre sus vidas. Aún saben que hay promesas grandes, que hay llamado, que hay cosas esperando por ellos, y que en algún momento dicen, espérate, Señor, ¿cómo lo voy a haber cumplido? No sé cómo lo voy a haber cumplido. Pero Dios te dice, espérate, sale de tu comodidad, sale de tu zona de confort. Y sí, hay que reconocer que como seres humanos muchas veces nos enfrentamos a cosas que nos dan miedo. Yo estoy más que segura que Abraham, cuando el Señor le dijo, sale de tu tierra, el capítulo 12, Abraham creyó a Dios, se movió en fe, pero también le dio miedo dejar todo. Salir de su tierra, dejar su familia, dejar sus recuerdos, dejar cosas. Yo estoy más que segura que Abraham le dio susto eso. Pero aún así se movió en fe. Aún así movió a su familia, a su esposa, su ganado, todo lo que tenía. Y se movió en pos del propósito de Dios. Y cuando se movió, ya lo leímos, Dios lo saca nuevamente de su zona de confort cuando él ya estaba en una tienda, en una carpa, como quien dice, una habitación que se había construido. Y Dios le dice, mira, así va a ser tu descendencia. Y le recuerda la promesa. Y hay personas que quizás van a ver el video ahora, o lo van a ver después, que dicen, Señor, ¿cómo voy a ver la promesa cumplida? Señor, no veo cómo. O quizás hay miedos, hay sensaciones como de intranquilidad. Te da miedo el moverte en fe. Vamos, es tiempo de desafiar esos miedos y salir en obediencia delante del Señor y decir, Señor, tú vas conmigo. Porque después que Dios le promete nuevamente a Abraham lo de su descendencia, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Dios da una promesa,
a nuestras vidas, que involucra movimiento, que involucra acción, que involucra el movernos en fe, eso para nosotros va a tener algo que va a ser contado por justicia, porque nosotros le estamos creyendo al Dios que nos prometió eso. Y que no importa el tiempo que pase, que no importa el tiempo que avance, sabemos que Dios va a cumplir aquello que Él nos prometió. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Yo sé que hay ministros del Señor, yo sé que hay siervos del Señor, que hay hijos del Señor que portan promesas grandes sobre sus vidas y en ocasiones le dicen, Señor, ¿cómo lo voy a ver? No tengo cómo. No sé cómo lo voy a ver. Pero afírmate de esa promesa. Afírmate de esa promesa porque se te va a ser contado por justicia y va a llegar el momento en el que tú vas a mirar hacia atrás y vas a decir, Señor, gracias por el tiempo de espera. Gracias por el tiempo que me trataste, que me trabajaste, que me forjaste. Gracias por incluso los procesos que tuviste que me tuviste que hacer vivir. Porque eso me formó, porque eso me forjó. Y hoy día estoy viendo el propósito cumplido por completo. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que Dios nos está formando para cumplir el propósito. Aquí Dios estaba moviendo a Abraham. Ya lo había movido una vez, pero lo sacó de su zona para recordarle la promesa y decirle todavía el propósito está vigente. Dios está usando quizás este medio para decirte todavía el propósito está vigente. Todavía hay promesa, todavía hay llamado, todavía hay asignación por cumplir y todavía eso está vigente y tú te tienes que mover en fe, salir de tu zona de comodidad, salir de tu zona de confort, salir de tu área fácil, de tu área cómoda. Y sí, pareciera ser un aparente desafío de entrada, pero cuando uno obedece, cuando uno se mueve en fe, Dios comienza a abrir puertas, Dios comienza a encajar, Dios comienza a vislumbrar incluso aquellas puertas que parecían estar cerradas. Y te comienza a hacer entender que Él todavía sigue teniendo ese plan y ese propósito. Ese plan y ese propósito todavía está vigente. Y depende de ti que tú te comiences a mover en fe, te comiences a mover hacia afuera para ver y alcanzar las promesas que Dios te dio. Quizás has esperado años. Quizás dices, es que esto ya está muerto. Esto ya no lo voy a ver. Esto ya se murió. Esto ya fue, ya pasó. Pero le sirves a un Dios que es capaz de resucitar y sacar hacia afuera lo que tú piensas y crees que ya no tiene caso, ya no tiene salida. Y sabes, hay una historia muy conocida por nosotros, por la Iglesia del Señor. Incluso es una historia que se relata en las escuelas dominicales. Desde pequeños la hemos escuchado muchos de nosotros. Y es la historia de un amigo de Jesús. De un íntimo amigo de Jesús. Lázaro. Lázaro, siendo amigo de Jesús, enfermó y se murió. Y Jesús sabía que se iba a morir. Jesús sabía que Lázaro había dejado de respirar. Pese a que sus hermanas le habían mandado a buscar a Jesús en una ocasión. Le habían dicho, Señor, Lázaro está enfermo. Ven. Lo mandaron a buscar. Y Jesús estaba cumpliendo su ministerio. Y no fue de manera inmediata.
Y de entrada quizás parece algo sarcástico, pero tenía propósito. Tenía objetivo por cumplir, esa acción de Dios. Acción de Jesús tenía propósito por cumplir. Y era lo siguiente: que Dios fuera glorificado, que la gente creyera en Cristo, que la gente creyera que Dios había enviado a Cristo para hacer todas las cosas posibles. Y pasa lo siguiente: cuando ya Lázaro estaba muerto, cuando ya Lázaro estaba incluso en la tumba, ya lo habían enterrado, ya no había humanamente por dónde Lázaro volviera a existir. Y Jesús aparece en escena. Jesús llega, las hermanas de Lázaro le reprochan a Jesús. Pero Jesús, teniendo la autoridad suficiente para levantar a cualquiera, le hace esto. Y se para frente a la tumba de Lázaro, que tenían una piedra, manda a quitar la piedra, ¿cierto? Manda a quitar el obstáculo para que pasara lo que vamos a leer ahora. Juan 11, 43 dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, previamente Jesús había orado al Padre, ¿cierto? Y lo había glorificado. Y dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Imagínate esa escena. Jesús parado frente a una tumba con alguien muerto. Se para y lo llama a ese muerto. Le dice: ven fuera. Y ese muerto sale caminando. Y Jesús manda que lo desaten y que lo dejen ir. Hay gente aquí que dice: ya lo que hay dentro mío, lo que yo portaba, ya se murió. Pero Dios viene a decirte: sale afuera. Sale afuera. Es tiempo de salir afuera. Es tiempo de salir de la zona de comodidad. Es tiempo de resucitar lo que está muerto. Y Dios tiene el poder suficiente para hacerlo. Es cosa de que tú escuches su voz y comiences a caminar en fe. Porque Lázaro escuchó su voz y se movió. Y salió. Porque Dios tiene el suficiente poder y la suficiente autoridad de hablarle a lo que está muerto y mandar a que salga afuera. Y cuando tú haces eso, cuando tú te mueves, Él comienza a reactivar lo que estaba muerto, a activar lo que estaba quieto, a darle vida a ese espíritu que estaba muerto, que estaba seco, y comienzas a moverte en fe. Y comienzas a moverte en pos del propósito. Eso hizo Lázaro. Eso tenemos que hacer nosotros, iglesia. Eso tenemos que hacer nosotros, hijos e hijas de Dios. Y si conoces a alguien que quizás parezca que está muerto, toma autoridad y dile: ven fuera. Porque tú tienes autoridad de parte de Dios. Dios te confirió autoridad, iglesia, para poder llamar a lo que está muerto y sacarlo afuera. Quizás hoy hay quienes dicen: ya el propósito ya no se va a cumplir. Dios te está sacando afuera para que puedas mirar hacia el horizonte, hacia adelante, y decirte: todavía el propósito está vigente. Vamos, camina, anda, muévete, sale de tu zona de confort y acciona. Y hay otros incluso que dicen: ¿sabes qué? Ya no hay más, ya se murió.
Pero Dios hoy te dice, levántate y sale afuera. Sale de esa tumba y sale afuera. Y tienes que caminar en fe. Porque el propósito de Dios, tarde que temprano, se va a cumplir en tu vida. Y Dios está esperando que tú te muevas. Dios está esperando que tú acciones para que Él se glorifique. Espero que esta reflexión te sea de mucha edificación, de mucha bendición, que la puedas compartir con otros. Para que Dios comience a sacarnos afuera. Porque todavía hay mucho que alcanzar. Te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos pronto en otra reflexión. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.